Gracias, Pastor Patricio. Qué alegría saludarles a la distancia. Un abrazo para todos mis hermanos, queridos desde aquí. El abrazo virtual de la característica de la cuarentena, ¿no? Estamos todos afectados por esta cuarentena, pero una alegría volver a visitarles a través de este medio virtual. Allá en Talcan tenemos lindos recuerdos del tiempo que tuvimos con ustedes en su iglesia, su amabilidad, su hospitalidad y un gusto compartir la palabra del Señor. Como decía el pastor Patricio, gracias por la invitación para reflexionar acerca del desafío que tenemos ahora frente a la pandemia y todas las consecuencias de ello, ¿no? Como sabemos, nos dicen los historiadores, desde la epidemia de la gripe española en 1918, que el mundo no se enfrentaba a una pandemia global tan grande y tan atroz, por la cantidad de afectación que hay por la familia, la economía, la salud, la familia, las iglesias, por los muertos también. Es una situación crítica, ¿no? A nivel mundial. La gripe española fue mucho más mortal de lo que está haciendo hasta ahora esta pandemia del virus del COVID-19, pero todavía esta pandemia del COVID-19 no ha terminado aún. Así que puede pasar y tener el triste récord de llegar a ser tal vez la pandemia con más letalidad en la historia de la humanidad. Lo que sí es cierto es que la gripe española, que fue la última peor pandemia global, no ha afectó la economía mundial tanto como le está haciendo esta, que está produciendo desempleo, está produciendo despidos, está produciendo un decrecimiento económico, retroceso en la pobreza y grandes dificultades aún para la iglesia. Así que nos pone a la iglesia en medio de una tremenda tormenta mundial y nos toca como cristianos reflexionar a la luz de la palabra de Dios, que es lo que queremos hacer esta tarde. ¿Qué quiere el Señor con esto? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Para qué Dios permite cosas así? Hay muchas preguntas que no tienen respuesta aquí, porque solo el Señor las conoce, pero otras que procuramos poder reflexionar a la luz de la palabra de Dios y entender los desafíos que el Señor nos pone por delante y qué quiere el que hagamos en medio de ello. Así que para reflexionar en tremendas interrogantes que tenemos, que no son pocas ni grandes, hemos preferido ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro en la Biblia en la cual el profeta Isaías desarrolla un ministerio justamente en medio de una tremenda crisis nacional. En medio de una crisis nacional muy grande, él desarrolla un ministerio de predicación de la palabra y el Señor le da 3 encargos a él, que es lo que queremos nosotros mirar, pensar en ellos y ver qué lecciones nos sacan para nosotros hoy día. ¿Qué quiere Dios que hagamos hoy día en medio de esto? Más allá de estar en cuarentena, más allá de estar todos en aislamiento social obligatorio. ¿Sabes cuántos países están ahorita afectados por la pandemia en el mundo? 200 naciones. 200 naciones. Solamente quedan unas pocas islas que son naciones pequeñas, recién formadas, que por su aislamiento geográfico han podido mantenerse de esta pandemia global. Pero realmente estamos encontrando algo inédito. Nunca en la humanidad hemos encontrado algo así. Y se dice que la crisis económica mundial es peor que la que ocurrió incluso en la Segunda Guerra Mundial y en la época de la caída de Wall Street en la década de los 30. Así que estamos encontrándonos con una situación que nunca nadie ha vivido antes que nosotros. Y por lo tanto necesitamos sabiduría de Dios. Y creo que debemos mirar estos 3 encargos que le dio el Señor al profeta Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías a estudiar esta tarde y ver cómo ilumina a nosotros como creyentes y como iglesia. El primer encargo que uno ve que claramente el Señor le dio a Isaías es que el consuelo de Dios, el consuelo para enfrentar esta tarea viene del Señor. Es decir, que el consuelo que necesitamos para encarar esta situación es de Dios. No debemos olvidar que la palabra consuelo está muy subestimada y muy mal usada en el contexto actual. Creo que la mayoría de nosotros hoy día, consolar a alguien significa ir, decirle, pobrecito, qué pena tenemos, estamos muy tristes, y consuelo es casi una palabra negativa, ¿no? Es decir, algunos podrían decir, no necesito consuelo, estoy bien. Pero la palabra consuelo en el original griego, de donde viene la palabra paraclesis,
viene la palabra Paracleto, que es uno de los nombres en griego para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no olvidemos, es el consolador. Así que Paracleto, el consolador, de donde viene paraclesis, que es consolar, significa algo interesante. Y es que el Espíritu Santo es la palabra con la cual una persona se pone al lado, en este caso el Espíritu Santo, al lado de un cristiano, como un abogado se pone, un abogado defensor se pone al lado de su defendido frente a un tribunal. Es como cuando tú tienes que cargar una mesa muy pesada y larga y no la puedes hacer solo. Entonces tú la cargas y la levantas desde un extremo, pero buscas a alguien que te ayude del otro extremo. Bueno, ese otro alguien que viene a ayudarte a cargar esta mesa pesada del otro extremo, ese se le llama en griego paracleto, el paracleto, el que es llamado a ponerse al lado y llevar el peso, la carga, la tristeza, el dolor que nos sobrepasa. Así que el Espíritu Santo ha venido para ponerse al lado de nosotros, nos dice Isaías, para llevar la carga con nosotros y no solo nosotros, y no seamos abatidos por la tristeza, por el desánimo, por la desesperanza, por el miedo. Fíjate lo que dice Isaías allí en la siguiente diapositiva. El profeta Isaías, hablando de esto, dice: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. No quisisteis, dice allí el profeta, porque el profeta de Isaías habla a un pueblo rebelde que no quiere buscar ayuda de Dios, sino que quiere buscar ayuda de Egipto, o de carros humanos, o de equipos humanos, y no poner su confianza en Dios. Pero a mí me llama la atención este pasaje profundamente, porque habla de un punto vital en estos días para todos nosotros, ¿no? Y es que ¿de dónde viene el descanso? ¿De dónde viene el reposo, que es la paz? ¿De dónde viene esto? Dice allí que en descanso y en reposo seremos salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quiere decir que el Señor nos dice que necesitamos la paz, pero una paz que viene de Él. Esa paz que dice el Señor, no la que el mundo da. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz la que vino a traer el Señor. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí Isaías se refiere a esa paz del Señor y nos dice que esa paz la vamos a encontrar en la quietud de una actitud que confía en el Señor y que de Él vendrá nuestra fortaleza. Así que el Señor, en esta crisis, en primer lugar, quiere que aprendamos a vivir en la paz de Dios, no vivir en el temor. El temor es normal. ¿Quién no va a tener temor cuando ve que hay gente falleciendo al lado nuestro? Toda la incertidumbre económica. Habrán hermanos que pierdan trabajos, habrán hermanos que se les reduzca el sueldo, habrán personas que tengan dificultades en volver a posicionarse laboralmente. Todo eso tendremos que enfrentar. Pero el Señor nos está diciendo que el temor es natural, somos seres humanos, no hay pecado en sentir temor. Pero lo importante que el Señor nos está ordenando es que no vivamos bajo el temor, que no vivamos bajo el temor. Una cosa es sentir temor, otra cosa es vivir bajo el temor y tomar decisiones solo en la sombra del temor. El Señor quiere que tengamos quietud, paz de Dios, que confiemos en Él. Si te falta a ti paz, pídesela al Señor. Él nos da paz. Él es el príncipe de paz. Una de las cosas más preciosas que descubrí en la vida cristiana cuando conocí al Señor a mis 18 años de edad es que Él me trajo la paz. Él es el Señor de la paz en medio de la tormenta. Así que si te falta paz en esta hora, si estás proyectando un futuro triste o el temor asalta tu corazón, lleva tu corazón al Señor y dile: Señor, necesito tu paz, y en quietud y en confianza tú me des fortaleza. Él quiere darte seguridad y quiere darte paz. Como dice también el Salmo 61, 4, dice allí en la siguiente diapositiva, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esto es importante. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, lo dice el salmista. Y aquí el tabernáculo es el tabernáculo que representa en el cielo, el lugar donde habita Dios. Porque recuerden que el tabernáculo material del Antiguo Testamento era solo réplica del modelo celestial
que existía en el cielo. Así que aquí, cuando dice el salmista, habitaré en tu tabernáculo, se refiere al templo de Dios en el cielo, a ese lugar donde mora Dios. Y dice, allí estaré seguro, bajo la cubierta de tus alas. En esta tormenta de temor, en esta tormenta que se avecina sobre nosotros, qué importante es saber que el Señor es el Señor que reprende los vientos y reprende los mares, y que tiene la autoridad de ponerse de pie y reprender las circunstancias y poder confiar en el Señor en medio de las dificultades más grandes. Y aquí uno de los temas que quiero mencionar es que justamente un temor es no solamente el tema de la salud, sino es el tema económico. Ya se está hablando de cuánto nuestros países, todos sin excepción, vamos a decrecer. No crecer poco, sino decrecer. Es decir, habrá un decrecimiento negativo en todos nuestros países. Esa retracción de la economía nos va a afectar a todos. Pero qué importante que como cristianos recordemos las palabras del Señor, porque el cristiano no depende de las finanzas, el cristiano depende del Señor de las finanzas. Claro, tenemos que estar al tanto de la realidad de las finanzas, tenemos que tener reportes económicos realistas, tenemos que mirar y sumar y restar y sacar cuentas de presupuestos y proyecciones económicas. Claro que sí, porque el cristiano es realista, pero una vez hecho todos esos recuentos, el cristiano no depende solo de lo que dice la economía, ni los ministros de economía, ni los expertos mundiales de economía, porque el Señor mira por encima de todos esos reportes y sabe que hay un Señor que es Señor de las finanzas. Así como Dios proveyó para Israel en la tierra de Gosén, mientras todo Egipto estaba siendo destruido por las plagas que el Señor mandó contra ellos, y en la tierra de Gosén no llegó la langosta. A la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, no llegó a convertirse el agua en sangre. No llegaron las piedras de granizo a destruir todo, ni llegaron ninguna de las destrucciones de las plagas, sino Dios protegió a su pueblo en Gosén. Así hoy la iglesia, recordemos, también es pueblo de Dios en tierra de Gosén, porque estamos bajo la cubierta de sus alas en el nombre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto pasaremos dificultades, pero Dios no hará faltar el pan en la mesa de sus hijos, porque el que gobierna el universo es el que tiene el poder de poner el pan en la mesa de sus hijos. Así que qué importante acercarnos a Él e interceder y confiar recordando, Señor, gracias porque no dependemos de las finanzas, sino dependemos de ti, que eres el dueño, Dios en control absoluto de todas las cosas, y entre ellos de la economía y de las finanzas que permiten que llegue el pan a nuestra mesa. Y oremos al Señor, que Dios manifieste a su pueblo y que Dios actúe en nosotros y nos haga tierra de Gosén en tiempo de crisis económica. Y que el Señor se glorifique en medio de ello y nos dé paz, y nos dé confianza, y nos quite los temores. Y no solo paz, sino que esta paz permite que tengamos liderazgo para que podamos estar nosotros sabiendo no solamente qué hacer nosotros, sino cómo guiar a otros a esta paz y a esta confianza en el Señor. Porque recuerda que la iglesia es comunidad, no solamente eres tú y tu familia, hay que mirar por el pueblo de Dios. Y no solo por tu iglesia, sino mirar por la comunidad de los no creyentes, para saber cómo liderar en el pueblo de Dios y llevar a ellos esta esperanza de la paz y la confianza en el Señor Jesucristo. Así que tenemos tiempo de desafíos. Por eso es que la segunda cosa que uno ve que Dios le encargó y lo desafió a Isaías en este tiempo de crisis nacional que vivían fue que le mostró que tenemos que entender los propósitos de Dios. No podemos cooperar con Dios si no estamos sintonizados con los propósitos, con los objetivos que Él quiere actuar. ¿Qué quiere Él hacer en medio de todo? Es una tremenda pregunta. Dios es el único que nos advierte en la palabra que Él pone el día y pone la noche, que Él pone la adversidad y pone la bendición. Dios es el Señor que controla todo. Y a veces no sabemos por qué ocurren las cosas y porque Dios permite el dolor y el sufrimiento. Pero lo que la palabra nos asegura es que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para traernos el bien que esperamos. Y que como dice el libro de Lamentaciones, en la tremenda hora en la que se escribió Lamentaciones de Jeremías, en la caída de Jerusalén, en la destrucción del templo, y llevados prisioneros los que habían sido sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén, allí en medio de eso viene el famoso versículo que todos recordamos: cada día son nuevas tus misericordias, porque bueno es Jehová en gran manera. Así que yo no sé
por qué ocurren las cosas. Pero lo que dice mi Biblia y la tuya es que Dios es bueno, y bueno en gran manera. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no la entendemos. Porque Dios sigue siendo Dios de carácter bueno, aunque sea incomprensible en ese momento para nosotros. Así que confiando en el carácter de la bondad de Dios eterna, es que nosotros podemos atrevernos a pensar, a entender cuáles son sus propósitos, confiando que Él tiene propósitos buenos. Y hay dos cosas que el Señor le muestra a Isaías. Uno, y es que la crisis que Dios permite, como esta crisis, es una crisis por la cual el Señor ha sacudido el mundo. El Señor ha sacudido el mundo entero en tremenda crisis esta. Es impresionante. Un virus invisible, microscópico, tan pequeño, ha traído abajo todos los poderes, todas las riquezas, todo el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia del hombre sin Cristo y sin Dios, el ateo. Y de pronto este virus Dios ha permitido que paralice ciudades como Nueva York, París, Londres, Moscú. Todo el mundo se ha detenido. ¿Y quién lo ha hecho? Dios ha permitido que lo permita este pequeño virus. Es decir, creo que el Señor ha humillado el orgullo del hombre sin Dios. Ha quebrantado a una sociedad moderna que se creía muy desarrollada, muy completa, con todas las cosas, muy educada, muy llena de sí misma, y Dios ha humillado al hombre recordándole que no puede confiar en lo que tiene, sino tiene que confiar en el Señor. Y fíjate lo que dice Isaías allí. El Señor le dice a Isaías, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. No olvidemos que todo aquello que hace que no pongamos nuestra confianza en Dios, en la palabra se le llama ídolo. Y hoy día el hombre ha levantado muchos ídolos modernos que no son necesariamente de yeso y madera o barro, en los cuales ha puesto su confianza. El poder, el dinero, el materialismo, el individualismo, su conocimiento, su sabiduría, su tecnología. El tomar ese aparatito del celular y poder hablar a Australia hace sentir al hombre muchas veces que son como dioses. Y el hombre se ha sentido como Dios. Porque recuerden que el árbol del bien y del mal prometía a la serpiente al hombre eso: si comiere de este árbol, seréis como dioses. Y el hombre lo ha creído, y el hombre corre en pos de este concepto de querer sentirse, aunque no lo sea nunca, un Dios. Un Dios en el cual se expresa todo con una sola idea: es que el hombre se hace el centro de referencia de su propio mundo y de su propio universo. Nada ni nadie le dice qué es la verdad. Él solo dice cuál es la verdad y cuál no, y no Dios. Y cuando el hombre se pone a sí mismo como el centro absoluto de qué es la verdad, qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo que la realidad y qué no es la realidad, entonces ese hombre está reemplazando a Dios y se pone a sí mismo como un ídolo frente a Dios. Así que la realidad es que yo creo que en primer lugar esta prueba sacude el mundo entero. Fíjate que ayer, solo ayer, han habido 45.000 muertos en un solo día en Estados Unidos. En un día, 45.000 muertos por la pandemia. Mira qué dura está siendo la pandemia en todos nuestros países. En unos más, en otros menos. Y esto nos está recordando cuando vemos por los noticieros que ya las funerarias no se dan abasto, que tiene que haber fosas comunes, como en el Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España, en los países con los mejores sistemas de salud. No hay sistema de salud que haya resistido esta pandemia. Todos se han visto rebasados. Médicos, enfermeras, tecnología, nada ha servido para contenerlo, detenerlo tan rápido como hubiéramos querido. Nada, ni nadie, ninguna de las naciones más poderosas y desarrolladas que nosotros. Y yo creo que todo esto es el signo de cómo Dios quebranta al hombre, pagado de sí mismo, poniéndose a sí mismo en el centro de su vida y olvidando que hay un Dios en la tierra. Dios permite que el hombre tenga un dolor para que levante su mirada al cielo y busque a Dios en medio de la crisis. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad
y el mundo en tremenda necesidad de poder hablarles del Señor, como hablaremos después. Pero no solamente el mundo no creyente ha sido sacudido. Yo creo que también la iglesia ha sido sacudida. Porque la iglesia estamos en este mundo. La iglesia es como un barco en este océano en enorme tempestad y con tsunamis. Y la iglesia también creo que Dios ha tenido el propósito de poder vapulear a la iglesia, sacudir a la iglesia de Cristo en la tierra. No olvidemos que la palabra dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Así que Él quiere santificar a su novia, Él quiere limpiar a su pueblo, Él quiere purificar a la ciudad de Dios en la tierra, a la iglesia. Él quiere poder integrar a su cuerpo. Él quiere avivar el espíritu de los creyentes. Y dice ahí Isaías que justamente en medio de esa crisis también a su pueblo le habló diciéndole, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Yo creo que este tiempo ha sacudido la iglesia, cerrando todos los templos, quitando todas las actividades y programas normales. Con el Señor sacudir a la iglesia, ¿para qué? ¿Lo permite? ¿Para qué? Para que el Señor nos despierte de la tibieza espiritual, para que el Señor nos saque del acomodamiento al mundo, para que el Señor nos quite del adormecimiento de las conciencias, para que el cristiano no se contente con ir a su templo, cantar, servir y decir, ya estoy bien con Dios y se acabó. Y el resto de mi vida la vivo como si fuera alguien que no tiene a Dios, corriendo tras los bienes materiales, corriendo tras el progreso profesional, corriendo tras mi propia felicidad a mi manera, corriendo tras el individualismo, en el egoísmo que paraliza la mente del cristiano, y teniendo la fe, sí, pero la fe que se reduce muchas veces a una muleta espiritual, con la que nos apoyamos para poder seguir teniendo más fuerzas, para seguir corriendo detrás de nuestros propios objetivos, pero no poniendo al Señor primero, ni poniendo el reino de Dios primero. Cristianos a medias, cristianos convenidos, en el que la fe cristiana se vuelve un talismán para que nos dé suerte y no nos vaya mal. Pero los objetivos, la agenda y la visión de nuestra vida y el propósito de nuestra vida lo hemos puesto fuera de Cristo, más allá del reino de Dios. ¿Es así como está viviendo la iglesia en el mundo? Pues claro que sí. Es así como la mayoría del cristianismo vive hoy día, lamentablemente. Y tenemos iglesias en donde la teología de la prosperidad ha hecho que los cristianos y los pastores piensen que llenarse los bolsillos es la meta y la bendición mayor de Dios, olvidando la llenura del Espíritu, la vida en humildad, en santidad y en amor a los perdidos. Y hay iglesias en las que están viviendo fuera de la palabra de Dios, dejando la palabra de Dios totalmente, viviendo en sus tradicionalismos, y viviendo contentos con que son los mismos siempre hace 50 años, pero no ganando familias ni personas para Cristo, estancados, muriendo. Muchas iglesias feneciendo espiritualmente. En Estados Unidos se cierran al año miles de iglesias, de todas las denominaciones, miles de iglesias. En Europa ni qué hablar. Los templos donde predicaron los reformadores hoy son muchas veces simplemente centros de visita turística, pero donde vas tú solamente hay ancianos, no niños ni jóvenes, iglesias que están muriendo porque perdieron la visión de la evangelización, perdieron la pasión de Cristo, perdieron la vida del Espíritu Santo y se convirtieron en muebles, en objetos históricos, en edificios vacíos. Y yo creo que la iglesia está siendo reprendida por el Señor también, toda la iglesia de Cristo en la tierra. Y el Señor nos llama a poder arrepentirnos, a buscar al Señor, para que podamos ser purificados, limpiados, porque el Señor quiere transformar la iglesia. El Señor no quiere la iglesia que había antes de la pandemia. Dios quiere una iglesia más santificada, una iglesia transformada, una iglesia avivada por el Espíritu, una iglesia con pasión por las almas, una iglesia consagrada al Señor. Dios quiere una iglesia renovada, definitivamente. Y esto es lo que el Señor nos habla. Él está buscando un avivamiento del Espíritu en las congregaciones, pero un avivamiento bíblico. Cuando hablamos de avivamiento, algunas personas se agarran de las sillas y les viene el miedo, porque piensan que estamos hablando de algo carismático pentecostal. No, hermanos, el avivamiento, el poder del Espíritu Santo vino
de lo que la palabra de Dios llama es la acción del Espíritu en un pueblo que se consagra a vivir y a morir por Cristo. Y eso quiere el Señor de toda iglesia en nuestros tiempos. Pero el tercer encargo que el Señor le da a Isaías es un desafío más grande todavía. Es un desafío a la compasión. Es un desafío a la compasión, como dice la siguiente diapositiva. A la compasión, ¿por qué? Porque la compasión, ¿qué es? En el hebreo del Antiguo Testamento, palabra compasión vendría a ser Gesed. Gesed. Y Gesed viene a ser el amor de Dios, el amor compasivo de Dios por la necesidad del hombre, sin Cristo y con Cristo. Y yo creo que el Señor nos está llamando a renovarnos en este amor de Cristo, en esta compasión de Dios, y renovarnos en la compasión en tres sentidos. En primer lugar, somos llamados a volver a Dios, pero también al prójimo. Y aquí me salgo de Isaías un instante y los llevo a Gálatas 6:10. Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Mayormente a la familia de la fe. Está hablando de hacer bien, significa ayuda material, ayuda en alimentos, ayuda en ánimo, todo lo que puede servir al prójimo necesitado. Está hablando de lo que es el concepto del buen samaritano. Pero cuando le usa la palabra mayormente, aquí no me quiero detener un momento, porque cuando dice mayormente a la familia de la fe, lo hemos malinterpretado los cristianos, creo, porque creemos que solamente tenemos que dedicarnos y preocuparnos por el que es hijo de Dios, y que nuestra responsabilidad solamente es con la familia de la fe. Y aquí no dice eso, aquí dice mayormente a lo de la familia de la fe. Mayormente habla de que hay una prioridad. Sí, hay que dar en prioridad atención social, de amor, de alimentos, de víveres, medicina, a los enfermos y necesitados, primero de la familia de la fe, porque son hijos de Dios. Pero mayormente, aunque habla de prioridad, no habla de exclusividad. Es decir, no te está diciendo que solo a ellos. Eso no dice ahí el texto como lo hemos malentendido a veces. Dice mayormente, es decir, primero a los creyentes, pero luego hay que salir a mirar al vecino, a la comunidad, al no creyente, a esa persona que no conoce a Dios ni todavía se ha entregado a Cristo, pero que el Señor nos manda que le mostremos el amor de Dios, porque el amor de Dios es rasgo de la imagen de Dios que Dios quiere restaurar en las personas que aún no han entregado su vida a Cristo. En estos días necesitamos una iglesia compasiva, no solo con los cristianos evangélicos, sino con la gente inconversa, ateos, agnósticos, opuestos al evangelio, tal vez en ideologías contrarias a la fe, o viviendo para el dinero, pero que están necesitando en este momento el amor de Dios. Mucha pobreza va a aparecer después de esta pandemia. Ya está apareciendo en nuestras ciudades. La necesidad material ya está generando protestas sociales justificadas, porque no hay capacidad en ningún gobierno de atender a tanta gente necesitada de alimentos, de trabajo, de salud. Ya se está diciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo que la pobreza va a aumentar en todos nuestros países, va a retroceder la clase media, se va a reducir la clase media, ya reducida por las exigencias de nuestros tiempos. Va a haber millones de personas sin trabajo, sin ingresos. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? ¿Solo orar por ellos? ¿Solo decir Dios te bendiga? ¿Qué pena? El Señor nos dice que si alguien te dice que tiene necesidad y le dices Dios te bendiga, nosotros estamos cerrando nuestro amor de Dios hacia ellos. Creo que uno de los retos de la iglesia en estos días es mostrar compasión. Primero a hermanos y familia de nuestra iglesia que no deben pasarla solos, sin medicinas, sin alimentos. Nuestra iglesia, como la de ustedes y muchos seguros, nos hemos organizado atendiendo familias, dándole bolsas de alimentos por unos meses hasta que se recupere su trabajo o vuelva la posibilidad de tener ingresos. Pero también, además, nos hemos organizado para atender a comunidades. Hay una comunidad nativa del Amazonas peruano que vive en Lima, de la comunidad nativa de los Chipivos, que es una comunidad amazónica. Hablan español y hablan su dialecto, además, chipivo. En Perú hay 80 dialectos distintos al español y distintos al quechua, y todos amazónicos. Y ahí encontramos una comunidad en el centro de Lima que están refugiados y no tenían alimentos. Hicimos una campaña entre las iglesias de Lima
recogimos 10 toneladas de víveres no perecibles, de ropa, porque ya empieza el invierno, y de medicinas para estas personas. Y este testimonio permite que podamos llegar con el poder del amor de Cristo a estas personas. Pero ahora estamos atendiendo a otra comunidad cercana a nuestra iglesia, en la zona de Cieneguía, que conoció a su pastor Patricio cuando hicimos el retiro. ¿Te acuerdas, Patricio? Cieneguía. Bueno, allá adentro, al fondo, hay una iglesia de la Alianza muy cercana que tiene mucha gente pobre. Es un sector muy pobre. Y los hermanos son pobres y atienden a gente que son más pobres que ellos todavía, porque se dedican al trago, a una vida liberal. Pues hicimos una campaña entre los hermanos de la iglesia durante 3 meses para proveerles de alimentos a 50 familias de esta comunidad. Es decir, como iglesia, organicémonos, porque Dios no nos llama solamente a volvernos a Dios, sino a volvernos al prójimo. John Stott, el famoso teólogo británico, ya en la presencia de Dios, Stott, decía que todo cristiano tiene que vivir 2 conversiones. 2 conversiones. La primera, la de todos, del pecado a Cristo, que es el nuevo nacimiento espiritual, por el cual predicamos el Evangelio. Pero él decía, una vez que ya tiene a Cristo, tiene que vivir una segunda conversión, que la conversión, como le llamaba, del hombre ya nacido de nuevo con Cristo, con el amor de Dios, volviéndose a su prójimo, volviéndose al prójimo para mostrarle compasión, amor, con responsabilidad social. Este es el primer llamado a la compasión, volvernos al prójimo. Como iglesia tenemos que marcar la diferencia, no ser indiferentes, sino compasivos. Segunda compasión que el Señor nos reta es la compasión para llevar el Evangelio. Fíjate Isaías 1:6, cómo Dios muestra al pueblo de Israel en esa crisis nacional. ¿Qué tal imagen, fíjate tú? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De qué está hablando el Señor aquí? El Señor le está mostrando a Isaías cómo es que él ve desde el cielo la visión de Dios del hombre. Y es la misma visión que Dios tiene del hombre contemporáneo. Y nos da la imagen de un hombre herido, a quien nadie atiende, a quien nadie se acerca a ayudarlo, y que no hay medicina para curarlo. No olvidemos que la palabra del Señor nos enseña en los profetas, en Jeremías, por ejemplo, que el hombre sin Cristo es una persona con una herida incurable en el alma, que no se cura en ningún hospital ni con ninguna vacuna, es la herida del pecado. Esta herida incurable del alma que le genera los dolores, el vacío de la vida, el sinsentido, el abrazar ídolos como el dinero, el sexo, el poder, creyendo que estas falsas medicinas van a curar esta enfermedad incurable, que es la falta de propósito en la vida y el vacío existencial que existe en todo hombre y mujer de toda edad que no tiene a Cristo reinando en su corazón. Y el Señor le muestra este cuadro que inspira compasión a Isaías para que él se dé cuenta del encargo profético que tenía de llevarles la palabra de salvación, porque solo Cristo, solo la salvación de Cristo puede sanar esta herida incurable del alma del hombre. Y no olvidemos que en medio de esta pandemia existe una que ya estaba antes, que es la pandemia del pecado, que es la pandemia de vivir sin Cristo, que es la pandemia del vacío espiritual, que es la pandemia de la falta de sentido en la vida, que es la pandemia de la falta de amor en los matrimonios, que es la pandemia de la falta de amor de padres a hijos y de hijos a padres, y de jóvenes dedicados a las drogas y a la profesión como si fuera un Dios, porque no han visto en Cristo la salvación tan grande que Él quiere darles para sus vidas, que le dé propósito, significado. En estos días de pandemia tenemos un poco más de tiempo. Los pastores estamos todos bien entretenidos. Mucho trabajo. Ahora tengo más trabajo que antes, porque antes yo estaba en la oficina del templo, trabajaba y venía a mi casa. Y en mi casa podía descansar. Ahora estoy solo en mi casa, así que nunca salgo de ahí, así que nunca termino el trabajo. Pero una cosa interesante que he estado haciendo es leer algunos libros. Entonces me he leído varios libros, ya les voy a comentar algunos, siempre leer. A mí me gusta el lema que dice que leer es como viajar y viajar es como leer un libro. Porque cuando lees, viajas con tu mente y cuando viajas, estás leyendo una cultura, una ciudad diferente. Así que hay que leer. Permite usar el pensamiento, profundizar nuestra fe. En estos días terminé de leer otro libro
que es un libro de la biografía de Ravi Zacarías. Si conocen Ravi Zacarías, que ha pasado a la presencia del Señor hace pocos días, justo el día que hicieron su sepelio, y que me invitaron por conexión a presenciarlo, tremendo testimonio de su hija y de su nieto, hablando de su padre y su abuelo. Ese día decidí leer el libro que había comprado de la biografía, de la autobiografía de Ravi Zacarías, que no lo había empezado a leer todavía. Y dije, hoy partió Ravi, hoy empiezo a leer su autobiografía. Qué tremendo. Este muchacho en la India no tenía propósito en su vida antes de conocer a Dios. Cuenta que llegó a sentirse, su padre todo el día le decía, porque tenía malas notas académicas en el colegio, muy malas, era muy desordenado, muy desorientado y muy poco dedicado al estudio. Todos los días su padre le decía, vas a fracasar, eres un fracasado, eres un inútil, ¿qué va a ser de tu vida? Nada harás con tu vida, vas a ser una carga para todos. Y él vivía con esto, hasta que llegó el punto en que se vio todo negro y decidió suicidarse. Se tomó un frasco de veneno que robó de la posta médica de su colegio. Y solamente sobrevivió por el plan de Dios, porque el criado de su casa escuchó a él gritar, rompió la puerta, entró y lo salvaron llevándolo al hospital. Cuando estaba en el hospital, un joven de la Juventud para Cristo de este ministerio lo visitó, sabiendo su necesidad, y le dedicó un versículo que le dice Jesús, le dice, porque yo tengo vida, vosotros viviréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y él entendió, la vida que busco está en Cristo. Él tiene vida, yo no. Necesito que Él me dé vida para que pueda vivir esta vida con vida interna en mi corazón. Y se entregó al Señor. 16 años de edad. Yo me identifico un poco con la búsqueda de sentido en la vida de Ravi Zacarías, saltando las distancias de este tremendo siervo de Dios. Porque también en mi juventud busqué al Señor, porque tenía un profundo sentido de la vida. Yo decía, la vida es una idiotez. Porque si esto consiste en que tengo que estudiar en la universidad fuerte para sacarme buenas notas, para que sea un buen profesional, para que siendo un buen profesional pueda ganar el dinero suficiente de tener mi casa, linda esposa, buenos hijos, y al final mis hijos se casan, vienen los nietos, yo envejezco y me muero, y así todo es la vida. Yo decía entonces, esta vida es una enorme idiotez. ¿Para qué me saco tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta transpiración? Si al final me muero y no me llevo nada. Decía, si así es la vida, la verdad, esto no tiene sentido. Y en esas preguntas es que el Señor permitió que conozca el Evangelio. Y el Señor rescató en mí a un joven de 18 años, sin rumbo en esta vida. Y me dio el propósito de Cristo. Y me mostró el propósito que Él tiene para nuestra vida, como Él tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante entendamos que hoy día el Señor quiere que veamos al hombre como lo ve el Señor en Isaías, que no hay cosa sana desde la planta de los pies hasta la coronilla en la cabeza, no hay un centímetro cuadrado sano en la vida del hombre, aún del más famoso, aún del más millonario, aún del mejor vestido, aún del que más risas tiene de aparente felicidad. No hay cosa sana en ellos, sino el Señor. Y tenemos que cargarnos de esta compasión y tener los ojos de Dios para ver la necesidad del hombre y el corazón de Dios de compasión para llevarle la palabra. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que lo que Dios nos llama a hacer es decíamos, una renovación de la iglesia. Y esto nos obliga a entender que la crisis obliga a la iglesia, en la siguiente diapositiva, a poder hacer cambios. En la siguiente diapositiva vemos que hay cambios que la iglesia tiene que hacer en la estructura de la misión. Hay que aclarar, la misión es la misma, el Evangelio de Cristo, la gran comisión. El objetivo de la palabra de Dios es eterno e incambiable, pero la iglesia tiene que cambiar en sus estructuras, en sus metodologías, en sus estrategias, en sus aproximaciones al mundo. Eso tiene que cambiar. Escribió un tremendo siervo de Dios que se llama Howard Snyder. Howard Snyder escribió un libro que se llama Vino y Odres. Y él decía que el vino en los evangelios representa el evangelio incambiable y eterno en su mensaje. Los odres, el recipiente de cuero donde se me guardaba el vino en aquellas épocas,
representa las formas de la iglesia, que tienen que ir cambiando en cada generación, para que el vino no se quede dentro de los odres tradicionalistas sin poder correr y llegar y alcanzar a multitudes que están sedientas de la palabra de Dios. Y esto obliga a la iglesia a hacer 3 cambios, me parece, que es lo que proponemos a partir de nuestra reflexión. En primer lugar, siguiente diapositiva, tenemos que aprender en esta pandemia. El Señor nos está obligando a aprender que hay que ministrar a la comunidad más allá del templo. Claro, sin templos, estamos obligados a hacerlo. No nos queda otra. Yo creo que Dios es un Dios con sentido del humor. Entonces dije, Señor, ahora quiero verlo sin templos. ¿Qué hace cada? Hay personas que han dicho de que sin templos no hay llamado. ¿No? Hay una corriente ultraortodoxa que está comenzando a decir que hay que desobedecer a los gobiernos porque nosotros tenemos que rebelarnos, no acatar la cuarentena, porque entonces no hay llamado, no hay ministerio, no hay palabra, no hay iglesia. Y yo digo, tanto dependen del templo que creen que sin templo no tienen llamado, que si en actividades, en los cultos presenciales no hay iglesia y que sin actividades en los templos no existe ministerio. Tenemos el cerebro rayado y cuadriculado en que todo depende de un edificio. Creo que se olvidan de la historia del cristianismo. Los templos cristianos aparecieron después del edicto de Constantino que oficializó el cristianismo en el siglo IV después de Cristo. 4 siglos sin templos, porque la iglesia estaba perseguida y prohibida, así que no podían tener templos. Y dime tú, ¿cómo crecieron ellos sin templos? Cómo la iglesia primitiva se extendió a todo el imperio romano y alcanzó el mundo conocido y cumplió la gran comisión, y los discípulos, los primeros 12 apóstoles, Tomás murió en la India, y cada uno en distintos países llevando la palabra sin templos. 4 siglos. Y ahora me dicen que si no hay templos, si no hay reuniones en los cultos, no hay iglesia. Entonces, ¿qué iglesia fue la que evangelizó durante 4 siglos? Así que tenemos una distorsión desde el ala de lo que llamaría yo el ultraconservadorismo evangélico, que desde Estados Unidos influencia en América Latina y distorsiona el concepto de iglesia y del ministerio. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el pueblo de Dios. Con edificio o sin edificio, sigue siendo el pueblo de Dios. Y es la iglesia la sal del mundo, no el edificio. Entonces, tenemos que cambiar nuestro concepto y entender que somos llamados a cumplir una tarea más allá de las 4 paredes del templo. Claro, hay que decirlo con sinceridad. Estábamos acostumbrados a que todos hacían el templo. Es más fácil. Además está ahí el templo, para eso está, ¿no? Pero yo creo que las iglesias que estaban reacias a utilizar la tecnología de las redes sociales, el Facebook, el Zoom, el Webex, el Instagram, el Google y todas estas cosas porque decían, no, esto es poco santo, esto es medio carnal, medio mundano, demasiado liberal. Estas personas que tenían estos prejuicios antes, hoy día todos se han convertido. Todos han cambiado en un solo día. Dios ha hecho un milagro. Ese es el Señor de la iglesia. Yo me acuerdo que una vez a la junta de pastores con la que trabajo en Lima, que es más allá de mi iglesia, de varias iglesias, soy miembro de la junta directiva de la Alianza en Lima. En Lima tenemos 86 iglesias de la Alianza, solo en la ciudad de Lima, iglesias grandes. Un día les planteé lo que nuestra iglesia ya estábamos haciendo, dar diezmos y ofrendas online, por transferencias bancarias por internet. Uy, a varios se les pararon los pelos. Dijeron, pastor, ¿cómo? Malaquías habla del alfolí, me acuerdo que me dijo uno. Bueno, reacios. Somos reacios a cambiar las formas y a veces santificamos las formas y desacralizamos lo divino, que es el Evangelio. Lo único divino y sagrado en la iglesia es la palabra de Dios. El resto todo es humano. Entonces, a veces, hacemos vacas sagradas de nuestras tradiciones y nuestros métodos. Y el Señor lo que quiere es que sacrifiquemos nuestras vacas sagradas, porque más importante es llevar el Evangelio y hacer la obra del Señor que defender nuestras tradiciones. Por lo tanto, tenemos que llevar al altar del sacrificio a varias de nuestras sacrosantas tradiciones evangélicas, que no son más que simplemente una visión correcta de una generación pasada, pero que ya no son vigentes en el presente. Y tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué necesita, según la palabra de Dios, hacer la iglesia para seguir creciendo y extendiendo y cumpliendo la tarea? Lo que no se puede detener es la misión de la iglesia.
Lo demás hay que cambiarlo. Segundo cuadro, enfocados en la familia y en casas. Otra de las cosas que ha pasado es que todo el mundo está en su casa, le guste o no. Claro, a los que tenemos un matrimonio en Cristo y nos llevamos bien con la esposa, estamos felices acá. Bastante trabajo. Mis 3 hijos están casados, tiene cada uno su vida, su departamento, los nietos. Así que yo con mi esposa estamos felices en la casa, solitos, como enamorados de nuevo, con mucho trabajo. Pero yo me pongo a pensar en los matrimonios que no están bien entre ellos y que tenían el trabajo de cada uno como el escape para no verse en la casa más que en la noche con la justa para decirse buenas noches y no arranque la segunda, tercera guerra mundial hasta con otra pelea y al día siguiente tempranito se iban y otra vez en la noche buenas noches y así sobrevivían años. Hoy, días y días y semanas juntos. ¿Tú sabes qué es eso? Es un aumento de la violencia doméstica que hay en toda América Latina y en el mundo. Feminicidios, conflictos, peleas. La familia necesita ser alcanzada con el Evangelio y la familia más que nunca en estos días necesitamos entender que la familia está necesitando del Señor y de Cristo. Hace unos días en nuestro barrio, cerca, fuera de mi casa, en la esquina, una pareja salió gritando de su edificio hasta la calle y su hijita adolescente gritando y llorando en medio de ellos. La gente está necesitando. Otra cosa que esta pandemia nos recuerda es que Dios quiere que alcancemos familias y hagamos un ministerio en las casas, no solamente en el templo. Por eso es que creo que muchas de las cosas que estamos aprendiendo a hacer en estos días hay que mantenerlas después, cuando termine la cuarentena. No hay que volver a la antigua normalidad, hay que crear una nueva normalidad a la luz de la palabra. Y la iglesia tiene que aprender a descubrir qué cosas nuevas que estamos haciendo tenemos que mantenerlas después. Y luego dice que tenemos que crecer en las redes sociales. Esto es tremendo. Las personas ya no se encuentran en las plazas y en las calles como antes, donde podías ir a hacer un aire libre, a repartir folletos, para invitarlos a una campaña o un culto evangelístico. Hoy la gente está principalmente, ¿dónde? En las avenidas virtuales. Llámense redes sociales. Y allí nosotros tenemos ahora los cultos online, gracias a Dios, los cursos online, gracias a Dios, las reuniones de oración online, gracias a Dios, pero no es suficiente, porque todo eso es para los que ya son creyentes y ya reconocen una necesidad espiritual, que es la minoría. La gran mayoría está afuera, que no quiere saber nada de estos temas religiosos y necesita de Cristo. Necesitamos crear programas evangelísticos para las redes sociales. Nosotros en nuestra iglesia, antes de la pandemia, nos vimos en la necesidad de hacer algo así y creamos este programa que se llama Alma Pro Sanar. Alma Pro Sanar. Pro Sanar porque estamos en pro de sanar la tierra, como segundo de Crónicas 7:14 nos dice. Alma Pro Sanar. Y miren, en este momento tenemos 24 matrimonios no creyentes asistiendo a talleres online que han sido captados a través de esta página web, con la cual invitamos a ayudarles a traer soluciones a sus problemas matrimoniales, pero no utilizando de frente la Biblia, ni utilizando de frente el lenguaje religioso, porque apenas lo ven, se van corriendo, sino dándole respuestas cristianas en lenguaje secular, en lenguaje no religioso. Les hablamos de cambio, les hablamos de esperanza, les hablamos de comunicación, les hablamos de diálogo, les hablamos de perdón, y a través de un proceso, a través de los talleres, se les va presentando la palabra de Dios. Y hemos descubierto nosotros la tremenda necesidad de llegar a través de la estrategia del proceso a llevar a presentarles a Cristo. Hay gente que está lista a predicarles el Evangelio de frente y a convertirse. Pues a esos hay que predicarles así. Pero hay muchos, la mayoría creo, que no están listas a predicarles de frente a Cristo y esperar que se convierten. ¿Y con ellos qué hacemos? Nada. Simplemente decimos están perdidos y no podemos hacer nada. Yo creo que hay que crear programas que a través de lo cual, de manera progresiva, los estemos trayendo a través de un proceso de tiempo a la palabra de Dios, empezando con sus necesidades sentidas. Tanto impacto ha tenido Alma Pro Sanar por ganar matrimonios no creyentes. Ya tenemos matrimonios que llegaron por este medio, que ya están bautizados en nuestra iglesia en este momento, que ahora estamos creando 3 programas nuevos. Estamos volviendo ambiciosos. Queremos más bendición de Dios. Vamos a crear un programa para damas, mujeres que necesitan igual, un programa para sus necesidades, un programa para jóvenes universitarios y un programa para jóvenes profesionales solteros, que cada vez hay más, con más plata y no saben qué hacer.
necesitamos. Yo creo que toda esta prueba, ¿sabes qué? Toda esta prueba para la iglesia es parecida a lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles. ¿Te acuerdas cuando la iglesia Hechos de los Apóstoles recibió el Pentecostés? Y tuvieron el avivamiento y se convirtieron en 5.000 y 3.000. Y la iglesia de Jerusalén compartían todas las cosas juntos. Dice, y la palabra, y el pan, las oraciones, y la sana doctrina. Y estaban todos felices allí, como si fuera pequeño pueblo muy feliz. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Que se queden todos felices entre sí? ¿No? ¿Su propósito qué era? Que se cumpla, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ir hasta lo último en la tierra. Gran comisión, como les había dicho el Señor. Pero se habían olvidado y habían convertido la iglesia en un pequeño pueblo muy feliz y quedémonos aquí toditos, como los apóstoles en la transfiguración. Hagámonos una enramada y quedémonos aquí. Acá está el Señor. ¿Para qué más afanes, predicación, ir a otros lugares? Acá estamos felices, hermanos. Sigamos disfrutando al Señor. ¿Qué hizo Dios entonces? Mandó la persecución con la muerte de Jacobo, del apóstol Jacobo. ¿Se acuerdan? Y después de la persecución que hizo el Señor, esparció a todos, por todos lugares. Y dice que saliendo iban predicando la palabra. ¿Y qué iglesia se fundó a consecuencia de esta prueba que obligó a todos a salir de lo que era esa iglesia iglesiocéntrica que habían convertido cuando Dios quería una iglesia hacia afuera, misionera? ¿Qué iglesia se fundó? La iglesia de Antioquía de Siria, a donde fueron Bernabé y Pablo. De esa iglesia nace todos los viajes misioneros de Pablo. De esa iglesia que nació con una visión misionera al mundo. Nosotros somos Alianza Cristiana y Misionera, pero a veces creemos que ser misionero es mandar gente al Congo. Y nos olvidamos que hay que mandar gente a Talca. Hay que mandar gente aquí, a nuestra ciudad, a nuestras calles, a nuestras comunidades. Como nosotros en Monterrico, tenemos que mandar gente a Monterrico, a los que están fuera, no solo a los creyentes. Termino. ¿De dónde viene esta compasión? ¿De dónde viene esta compasión que lleva a que veamos al hombre perdido y nos apasionemos por llevar la palabra? ¿De dónde viene esta compasión por los necesitados, materiales? Esta compasión no viene de tu corazón ni del mío, porque nosotros somos humanos, hechos de lata y sin sentimientos profundos por los demás, salvo nos convenga. Esta compasión tiene que venir del amor de Dios en nuestros corazones. Dice por eso la siguiente diapositiva con la que terminamos. Dice allí el salmista, Salmo 48, 9 al 10, precioso pasaje. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Y hay tres cosas que me llaman la atención. Número uno, él se acuerda y añora la misericordia de Dios. Y él se da cuenta que esta misericordia de Dios, esta compasión que Dios le pone en su corazón, es una compasión que lo va a llevar a que el nombre de Dios se pueda esparcir y recibir loor hasta los fines de la tierra. Quiere decir que cuando tú tienes tu relación personal con Dios, tú cuando te acercas a Dios hay dos cosas que en el corazón de Dios vas a descubrir una vez que vas conociendo más del corazón de Dios. Uno, que Dios es santo y no tendrá por inocente a culpable. Quiere pureza. Y dos, que Dios es amor y tiene compasión por ti y por todos. Y quiere que tú seas instrumento de su misericordia. Y Él derrama y pone en tu corazón esa compasión y esa misericordia que puso en Pablo, que puso en Moisés, que está poniendo en ti y en mí, para que llevemos su nombre, como dice el versículo 10, hasta los fines de la tierra. ¿Quieres misericordia? ¿Quieres compasión? ¿Necesitas que Dios la encienda en tu vida? Pídeselo a Dios. Acércate a solas al Señor y dile, Señor, yo no quiero solo sentir misericordia, porque la Biblia no habla de sentir misericordia. La Biblia habla en la parábola del buen samaritano de hacer misericordia. Acción, no sentimientos, compromisos, decisiones, no palabras. Es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Del corazón de Dios hay suficiente y abundante misericordia para derramarla en su pueblo, para que en su pueblo seamos en el mundo la acción de la misericordia de Dios a la gente necesitada. Así que, ¿qué te parece si terminamos orando y después contestamos las preguntas que puedan haber?
¿sí? Acompáñame a orar y donde estás, pidámosle al Señor que nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos en esta hora. Padre, gracias porque nos llamas a recibir el consuelo de ti y no de bagatelas ni baratijas que el mundo nos ofrece. Es en ti, Señor, donde encontramos la paz solamente. Y Señor, también gracias porque nos llamas a entender tus propósitos y nos recuerdas que has sacudido el mundo y a la iglesia para mostrarnos que quieres derramar tu misericordia, tu amor al mundo y a la iglesia, pero a través de nuestros corazones. Límpianos, Señor. Despiértanos, Señor. Avívanos, Padre, con tu espíritu. Y rompe toda estructura, formas eclesiásticas, tradiciones, conceptos que estén impidiendo que tu Espíritu Santo esté renovando la iglesia como tú quieres que lo hagamos. Danos valentía, danos coraje santo para renovar la iglesia como tu Espíritu lo quiere hacer. Bendice a los pastores y líderes de nuestras iglesias. Bendícenos a cada uno y danos tu amor para llevar el Evangelio. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a cada uno, nombre por nombre, porque tú estás hablando a cada uno con propósitos específicos. Muéstranos tus caminos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.